¿Recuerdas este ídolo de América de Cali? Pues tiene una historia cruel. Gareca fue el que hizo el gol que clasificó a Argentina al Mundial del 86. Mundial que ganó Argentina, pero no quisieron dejar jugar a Gareca. El flaco fue rechazado, criticado y señalado como traidor en su propio país. Afortunadamente, lejos de Argentina, en otro lugar, terminó convirtiéndose en un ídolo absoluto, disputando finales de Copa Libertadores y marcando una época inolvidable, una época dorada. Hoy conocerás la historia de Ricardo Gareca, una absoluta montaña rusa, rechazado en Boca, rechazado en la selección, rechazó él a Europa, eligió a América de Cali cuando pocos entendían esa decisión. Y en el punto más alto de su éxito, su vida estuvo en peligro, fuera de la cancha, a manos de nada más y nada menos que Pablo Escobar. Pero vamos por partes, porque antes de todo esto, Gareca fue un simple chico de barrio. Te cuento, Ricardo Alberto Gareca Nardi nació el 10 de febrero de 1958 en Tapiales, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Un lugar común, de calles simples donde el fútbol no era un sueño, era una rutina diaria. Desde muy pequeño su vida estuvo ligada a la pelota, pero no por casualidad. La influencia fue directa y determinante, su padre. Un hombre apasionado, insistente, casi obsesivo. Era él quien lo entrenaba, quien lo llevaba a jugar, quien lo empujaba siempre un poco más. Ricardo no era el chico más habilidoso del barrio, ni el que hacía lujos, no deslumbraba, pero había algo distinto. Su físico era alto, extremadamente delgado, erguido. Por eso, en sus primeros años, muchos lo veían más como portero que como jugador de campo. Incluso llegó a atajar, pero su padre no aceptaba esa idea. Afortunadamente no lo permitió, y cuando Ricardo todavía era hincha de Vélez, fue su propio padre quien hizo las gestiones para que se probara en Boca Juniors. El flaco tan solo tenía 11 años cuando empezó a recorrer un camino que parecía interminable. Y así fueron a Barracas, un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Intentó muchas pruebas, intentó en selecciones juveniles, todo esto durante 2 años, estuvo en una especie de limbo hasta que finalmente llegó el día clave. 2 años de prueba después, Arancibia y Evaristo, 2 reclutadores de Boca, le dijeron: usted vaya y preséntese en la Candela, que ya es jugador de Boca en la 9ª división. Así comenzó formalmente su historia con Boca Juniors, pero incluso ahí nada fue sencillo. Cada sábado era una prueba distinta. Un día era defensor, otro día era mediocampista, otro día era delantero. Lo probaron en casi todas las posiciones. Durante mucho tiempo incluso jugó como enganche, como un número 10, pero no había resentimiento, no había quejas. Gareca entendía que ese era el proceso. Hasta que finalmente Gandula, Carlos Román y Grillo lo empezaron a poner como delantero. Y todos sabemos que ese cambio marcaría su destino. Luego, mientras otros chicos parecían tener más talento natural, Gareca compensaba con trabajo. Entrenaba más, se exigía más y corría más. No era un prodigio técnico, pero sí un futbolista disciplinado, fuerte mentalmente, dispuesto a soportar críticas y frustraciones. La apuesta fue tan grande que terminó generando un conflicto familiar profundo. Ricardo decidió dejar la escuela secundaria para dedicarse exclusivamente al fútbol. Su madre se oponía de forma tajante, incluso llegó a castigarlo. Su padre, en cambio, lo apoyó, pero con una advertencia que marcaría su vida. Y literalmente le dijo: si dejas de estudiar, solo te quedan 2 caminos. Ser futbolista profesional o ser un pobre diablo sin oficio. No había plan B, y a los 20 años, después de mucho tiempo de inferiores, incertidumbre y dudas, finalmente llegó el debut profesional. Fue el 20 de septiembre de 1978. Ricardo Gareca debutó en Primera División con Boca Juniors frente a Rosario Central. Pero esto, lejos de ser el inicio de la gloria, fue el comienzo de una etapa durísima. Durante sus primeros años en Boca, Gareca fue suplente, fue intermitente, con poca continuidad. Jugaba poco, hacía pocos goles y parecía quedar atrapado en una etiqueta peligrosa, la promesa que nunca terminaba de explotar. Para 1980 su carrera parecía estancada, tenía edad, tenía recorrido, pero no tenía un lugar. Por delante suyo aparecían nombres pesados, cada temporada parecía repetir la misma pregunta: ¿cuándo voy a jugar yo? Y la respuesta llegó, pero lejos de la Bombonera. En 1980 Boca Juniors decide cederlo a préstamo a Sarmiento de Junín, una decisión que sin exagerar le cambió la vida. Allí en Junín, Gareca encontró algo que nunca había tenido: continuidad, titularidad, confianza.
Jugó el torneo metropolitano de 1981 y explotó como goleador. Allí anotó 13 goles y fue una de las grandes figuras del equipo en una campaña histórica que salvó a Sarmiento del descenso. Y ahora sí, este Gareca ya no era una promesa, era una realidad. Su rendimiento fue tan fuerte que Boca no dudó en traerlo de vuelta. Lo reintegraron al plantel y por primera vez Gareca empezó a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol argentino. Sin embargo, el regreso a Boca no solo trajo goles y protagonismo, también lo puso en el centro de uno de los conflictos más grandes de la historia del club. En 1984, en medio de una profunda crisis institucional y económica, Gareca fue uno de los futbolistas que encabezó una fuerte protesta por incumplimientos contractuales. Junto a Oscar Ruggeri, terminó protagonizando una huelga que sacudió al fútbol argentino. Al final fue tan inesperado como polémico. Ambos jugadores dejaron Boca Juniors y ficharon por River Plate. Para muchos hinchas, eso no fue una transferencia, fue una traición. Literal y directamente así fue tildado. Para muchos hinchas fue una traición imperdonable. Para Gareca fue una decisión tomada en medio del caos. El conflicto que terminó sacando a Gareca de Boca no fue una simple transferencia, fue el resultado de una crisis profunda, silenciosa y desesperante que explotó desde adentro. Durante meses, el plantel profesional de Boca vivió una situación límite. No era un rumor, no era una exageración. El club llevaba 8 meses sin pagarle a los jugadores. Y en el caso puntual de Gareca y Oscar Ruggeri, el problema era todavía más grave. Tenían 2 años sin contrato. La crisis era tan profunda que muchos futbolistas no tuvieron otra salida que pedir la libertad de acción. 8 jugadores quedaron libres. El equipo empezó a jugar partidos con juveniles. Era el Boca posterior a Maradona, un club al borde del colapso. La Bombonera estaba en venta, en remate. La camiseta se usaba con números pintados, algo impensado para un club con tanta grandeza. Incluso en ese contexto, Gareca y Ruggeri intentaron quedarse, y no fue un discurso armado con el Diario del Lunes. Realmente hubo una propuesta concreta: quedarse en Boca por la mitad del dinero que ofrecía River Plate. El presidente del club, Martínez Sosa, entregó cheques para garantizar esa continuidad, pero esos cheques rebotaron. Ahí todo se rompió. Los dos jugadores naturalmente se enojaron y terminaron yéndose. Y llegaría River Plate. La operación fue tan polémica como simbólica. Gareca y Ruggeri pasaban a River y como parte de pago, Tapia y el Vasco iban a Boca. Pero mientras todo esto ocurría, la selección argentina estaba en plena preparación para eliminatorias. La selección albiceleste se jugaba el pase al Mundial. Y en cuanto a la oferta de River, Gareca no estaba convencido. Oscar Ruggeri sí. Ese detalle sería clave más adelante. El pase se cerró, la huelga se destrabó, pero el costo personal fue altísimo. Para el hincha de Boca no hubo contexto, no hubo crisis, no hubo cheques rechazados, solo hubo una palabra: traición. Y Gareca lo asumió como un profesional. El problema es que esa etiqueta no quedó solo en la Bombonera, se trasladó a todas las canchas del país. Cada vez que River jugaba contra otro equipo, las hinchadas rivales se solidarizaban con Boca y los insultos se multiplicaban. Aquello no fue solo presión futbolística, fue violencia simbólica y real. Incluso a Oscar Ruggeri le quemaron la puerta de la casa en su momento. Gareca se fue rápido, Ruggeri no lo pasó mejor. En River el recibimiento fue frío, miradas de reojo, desconfianza. Pero el fútbol a veces ofrece un pequeño respiro. Gareca empezó a hacer goles importantes, dobletes. La gente empezó tímidamente a creer en su nombre. Sin embargo, ni siquiera eso alcanzaba para tapar el ruido interno, porque mientras todo eso pasaba, Gareca también perdía terreno en la selección argentina. Pero en un rato les hablaré de eso, porque su etapa en River ya empezaba a hacer demasiada presión, insultos y una decisión de la que se arrepentía. Por suerte, su paso por River fue corto, intenso e incómodo, pero corto. No fue un fracaso futbolístico, sino fue un desgaste emocional. La marca de traidor ya estaba instalada y no se borraría jamás. Ese capítulo cerró una etapa en Argentina, pero abriría otra muy distinta, porque a partir de ahí, Gareca tomaría una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión que lo alejaría del odio y lo llevaría directo al lugar donde volvería a sentirse futbolista, al lugar y al club
que más lo ha amado en la historia, América de Cali. Pero antes es importante recordar que el Flaco tendría una decepción gigante, uno de los capítulos más duros en su historia como futbolista profesional, el de la selección argentina. Porque hoy hablar del Mundial del 86 parece sencillo, todo se resume en la Copa, en Maradona levantándola en el Azteca, en una de las mayores gestas de la historia del fútbol, pero lo que casi nunca se cuenta es todo lo que hubo antes, porque el proceso previo a ese Mundial fue áspero, desgastante, lleno de críticas y con una selección completamente partida por una grieta que atravesaba el periodismo sobre todo, a los hinchas también y al propio ambiente del fútbol argentino. Al Flaco Gareca le tocó vivir ese momento desde adentro. El camino al Mundial fue durísimo, Argentina sufrió más de la cuenta y la clasificación estuvo en riesgo incluso hasta el final. Y entonces llegó ese partido clave frente a Perú, un partido que hoy muchos recuerdan apenas por una estadística, pero que en ese momento era prácticamente una final. Argentina iba perdiendo el partido, el panorama era oscuro y la presión era enorme, hasta que apareció una jugada que quedó grabada para siempre. Burruchaga cambia de frente, Daniel recibe, la baja con el pecho, saca el derechazo, el arquero alcanza a tocarla, la pelota pega en el palo, recorre la línea y ahí aparece él, llegando de frente, empujándola al gol. Un gol decisivo, un gol que clasificó a Argentina al Mundial. Después de eso, era lógico que el Flaco creyera que su lugar en México estaba asegurado. Había iniciado el proceso desde el comienzo, había soportado la etapa más crítica, había sido parte activa de ese grupo que defendió el proyecto cuando todo tambaleaba. Pero el fútbol no siempre devuelve lo que uno cree merecer. La lista definitiva llegó y su nombre no estaba. No hubo llamado previo, no hubo explicación personal. Se enteró por la prensa y por el silencio incómodo de un desayuno en el que las miradas lo dijeron todo antes que las palabras. Él nunca reclamó, nunca pidió explicaciones. Con el tiempo y ya desde su lugar de entrenador entendió lo que significan ese tipo de decisiones difíciles. Pero eso no quita el golpe, porque mientras la historia terminó glorificando a un equipo campeón del mundo, quedaron futbolistas que sostuvieron ese camino en el momento más duro y que no aparecen en la foto final. Por eso, cuando se habla de su carrera, esta etapa no puede pasar desapercibida, porque antes de ser aplaudido como jugador y goleador en los clubes en los que estuvo, antes de encontrar el amor de una hinchada que lo adoptó como propio en la ciudad de Cali, cargó una de las experiencias más ingratas que puede vivir un futbolista, y quizá justamente por eso, cuando llegó a ese nuevo club donde todo fue reconocimiento, el contraste fue tan grande y tan definitivo que lo hizo vivir la mejor etapa de su carrera como futbolista profesional. Ocurrió en 1995, América de Cali buscaba reforzar su delantera y traer un jugador que no solo marcara goles, sino que pudiera cambiar la historia del club, y entonces ahí llegó él, Ricardo el Tigre Gareca. Llegaba procedente de River Plate. A pesar de que Gareca tuvo ofertas de Europa y de México, decidió respetar la palabra que le dio a América de Cali, motivado también por el idioma, la cercanía con su país y las buenas condiciones económicas que ofrecía el club. Sin embargo, al iniciar su viaje hacia Cali, Gareca no estaba del todo seguro si su decisión sería la correcta. Estaba dudando en firmar. Recordemos que era su primera experiencia internacional, incluso antes de abordar hacia la ciudad, y en medio de la duda, quien lo convenció fue Julio César Falcioni, el arquero estrella del equipo. Lo animó, le dijo: te va a ir muy bien, te va a encantar la ciudad, no podés desaprovechar esta oportunidad. Gareca cuenta que esa recomendación fue clave para que el Tigre se quedara y comenzara su historia con los Diablos Rojos. Desde el primer momento, la hinchada lo recibió con expectativas altas. América ya era un equipo ganador, con varios títulos locales consecutivos, y Gareca debía sumar para mantener el nivel del club. Gareca llegaba a un equipo que estaba dirigido por Gabriel Ochoa Uribe, que dominaba el fútbol colombiano, buscando su cuarto título consecutivo y, por supuesto, la obsesión eterna, la Copa Libertadores.
En su primera temporada, Gareca sería parte de un América que lograba el tetracampeonato frente a Junior de Barranquilla, luego de liderar el torneo finalización y ganar el octogonal final. Y así daba inicio la etapa de Ricardo Gareca en América de Cali, un delantero de jerarquía, con dudas iniciales, pero dispuesto a dejar su marca en uno de los equipos más ganadores del fútbol profesional colombiano y que buscaba llevar esa gloria al ámbito internacional. Ese mismo año, América de Cali, con Gareca como punta de lanza, conseguía llegar a la final de la Copa Libertadores, enfrentando a Argentinos Juniors, una final pareja, muy luchada, que en territorio argentino terminaría con una victoria a favor del local, pero por la mínima diferencia. En el partido de vuelta en Cali, el rojo empataba la serie gracias a un gol de Willington Ortiz, lo que en la época suponía un tercer partido de desempate. El duelo final se jugó en el Defensores del Chaco, de Asunción de Paraguay, con un empate 1-1, con tantos de Emilio Comiso y nuestro protagonista Ricardo Gareca. Con ello, el partido debía definirse desde el punto penal, donde los argentinos fueron más efectivos. El bicho no desperdició ningún disparo y en América fallaría Anthony de Ávila. Argentinos Juniors era campeón. Una decepción en cuanto a lo colectivo se refiere, pero en lo personal, un gran rendimiento por parte de Gareca. Y es que el flaco no era un delantero más. Gareca llegó a la América de Cali con un estilo que combinaba fuerza, inteligencia y un olfato goleador que pocos podían igualar. Cada vez que tocaba la pelota, la defensa rival sabía que era peligro inminente. Gareca se consolidó como delantero centro, un 9 clásico que podía definir cualquier partido. Su juego combinaba potencia física con precisión técnica. Era inteligente dentro del área, siempre buscando la mejor posición para rematar. Tenía liderazgo natural, inspiraba a sus compañeros dentro y fuera del campo. Se integró rápidamente al ritmo de juego de América, entendiendo la intensidad de la liga y los clásicos sobre todo. Le encantaba enfrentar a equipos difíciles, especialmente Atlético Nacional en Medellín y Millonarios en Bogotá, donde dejó goles y recuerdos memorables. Pero sin duda, al rival que más le gustaba vencer era el Deportivo Cali. Los partidos más intensos no lo intimidaban, le gustaba asumirlos. Gareca además era bastante cabalero, tenía un amuleto de la suerte, una camiseta rota que usaba debajo de su uniforme. Con esa camiseta anotó goles claves y cuando sus compañeros le jugaron una broma y la quemaron, dejó de marcar durante 3 partidos seguidos. Esto muestra lo supersticioso y cabalero que era. De hecho, tuvo que volver a usar lo poco que quedó de aquella camiseta para volver al gol y terminar su mini racha negativa. Él era parte de un equipo muy familiar y unido. Recordaba con cariño las fiestas de fin de año, ceremonias de cumpleaños y la cercanía en el vestuario con sus compañeros, algo que lo sorprendió viniendo desde Argentina. Gareca jugó en América de Cali entre el 85 y 1989, sumando 118 partidos oficiales y anotando 57 goles en total, consolidándose así como uno de los delanteros más importantes de la época y sin duda un delantero que convirtió cada partido en una oportunidad de gloria. En 1986 sumó su segundo título consecutivo. América clasificó al octogonal final, el atacante argentino volvió a ser campeón con los Diablos Rojos. Deportivo Cali fue el subcampeón y Millonarios terminó tercero. El Tigre Gareca fue pieza clave en el campeonato, anotando 21 goles. Además, otra hazaña que conseguía tanto Gareca como América por segundo año consecutivo era llegar a la final de Copa Libertadores, esta vez frente a su ex club, River Plate. Lamentablemente, América perdería por primera vez en el Pascual Guerrero en esa edición de la Copa, 1-2, y luego en su visita al Monumental caería 1-0. River mostró ser superior. Luego en 1987 Gareca y América de Cali buscaban su sexto título consecutivo, pero fueron subcampeones por detrás de Millonarios. Y en cuanto a la Copa Libertadores, tendrían su tercera final seguida, esta vez contra Peñarol. Gareca sería el goleador del torneo con 7 tantos, sin duda la final más dolorosa, una derrota que no se olvidará nunca. Gareca la recuerda con mucho dolor. América ganaba en la ida en Cali 2-0. En la vuelta, Peñarol lo ganaba 2-1.
no se tenía en cuenta el resultado global. Sin embargo, sí daba cierta ventaja a América para el tercer partido. Por última vez en la historia se iba a jugar ese partido de desempate. Bastaba el empate para que América fuese campeón, y así lo fue por 90 minutos e incluso el tiempo extra, es decir, 120 minutos empatados. Y en la última jugada del partido, Diego Aguirre con un gol agónico le dio el título a Peñarol. Sería el golpe más duro y el final de una generación dorada. El año siguiente, en 1988, América en la Liga Colombiana terminaría tercero. En 1989 el torneo sería cancelado, pero Gareca ya iba rumbo a Argentina para cumplir su sueño de jugar en el club de sus amores, Vélez. Gareca asegura que sus tragos más amargos en el fútbol profesional en su etapa como futbolista fue no ir al Mundial del 86 con su país y no poder levantar una Copa Libertadores con América de Cali. Sabe que el equipo era superior, que era el mejor del continente y que simplemente faltó algo de suerte. Su etapa en América de Cali lo consolidó como referente histórico del club, con un impacto que todavía se recuerda, no solo por los goles, sino por su liderazgo y carisma dentro y fuera del campo. En América vivió su mejor época como futbolista profesional, compartió con compañeros que también se convertirían en amigos de por vida, se sorprendió por el cariño que le brindó la ciudad, las celebraciones de fin de año, celebraciones de cumpleaños de sus compañeros y del club. Curiosamente, semanas después de su partida, el fútbol colombiano explotó en crisis por las amenazas de las mafias y el asesinato de un árbitro. De hecho, muchos años después, John Jairo Velázquez, alias Popeye, aseguró en una entrevista que Pablo Escobar llegó a tener en la mira a Ricardo Gareca y a varios jugadores de América de Cali. Esto a causa de que América era rival directo de los clubes de Medellín y su guerra constante con el cartel de Cali. Según aquel testimonio de alias Popeye, la idea nunca se concretó y paradójicamente habría sido el propio amor de Escobar por el fútbol lo que terminó alejando ese peligro. El flaco Gareca finalmente llegó a Vélez, donde jugó 3 temporadas, desde 1989 hasta 1992, convirtiéndose en referente y goleador. Finalmente pasó a Independiente de Avellaneda en 1993, aunque ya era un veterano y muchas veces fue suplente. Su experiencia ayudó al equipo a ganar el torneo Clausura de 1994 y la Supercopa Sudamericana del mismo año. Se retiró del fútbol profesional a los 36 años, despidiéndose a lo grande con esos 2 títulos. Inmediatamente se convirtió en entrenador, dirigiendo a San Martín, a Talleres, Independiente, Colón, Quilmes, Argentinos Junior y llegaría a dirigir incluso a la América de Cali en el año 2005 para el torneo Finalización, en una etapa marcada por el sentimiento y sobre todo la dificultad. El Tigre Gareca aceptaría el cargo pese a que el club atravesaba una profunda crisis económica y figuraba en la lista Clinton. El equipo, sin embargo, respondía en la cancha y bajo su mando llegó a ser el líder del torneo. Pero la situación financiera era insostenible para los jugadores. Gareca se comprometió con el plantel a buscar soluciones ante la dirigencia, pero al no ver respuestas prefirió dar un paso al costado. A pesar de haber durado un poco menos de un año, lo recuerda con orgullo. Renunció por lealtad a sus jugadores y por inconvenientes con los directivos. Aún hoy, la hinchada escarlata suele pedir su regreso cada vez que el equipo entra en crisis, pero no se ha podido conseguir su regreso todavía. Estuvo muy cerca en inicios del 2024, pero la selección de Chile, al ver que se podía escapar la posibilidad de fichar al entrenador preferido por la afición chilena, hicieron una oferta que triplicaba la del conjunto americano y Ricardo Gareca, acostumbrado ya al ritmo de dirigir selecciones, decidió asumir ese reto. La historia de Ricardo Gareca y América de Cali es sin dudas una de esas historias que quedan grabadas en la memoria de los hinchas. Años dorados, títulos locales, finales de Copa Libertadores y momentos que todavía se recuerdan con pasión. Una etapa que la vida nos enseñó que nunca más se va a volver a repetir. La esquiva gloria continental, ese trofeo que tantas veces rozaron, siempre se les negó.
pero eso no empaña lo que dejaron: entrega, talento y un vínculo eterno con la hinchada. Y aunque su etapa como jugador terminó, la historia de Gareca con América aún no se ha cerrado como entrenador. El Tigre todavía tiene capítulos por escribir y quién sabe, tal vez en cualquier momento muy pronto América y él puedan volver a tocar la gloria que tanto merecen. Déjame en los comentarios si fuiste uno de esos privilegiados que pudo ver jugar a Ricardo Gareca en vivo con la camiseta escarlata. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, eso ayuda muchísimo a que el algoritmo le llegue a todos los hinchas americanos del país y del mundo. Y deja un comentario que diga Julio César Falcioni si quieres que haga un video de la historia de él en el club. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo ese contenido.